Buenos días chicos y chicas de zoología. Quiero comentarles sobre un trabajo de fauna que realizamos Tepos y yo en un fraccionamiento campestre de Tequisquiapan, donde los vecinos estaban pues preocupados porque su fraccionamiento fuera más amigable hacia la fauna. Bueno, es un fraccionamiento que tiene muchas áreas verdes, la mayoría de ellas pues con pasto y pues un arbolado eh, propio de un jardín, de un parque, con especies exóticas, la mayoría, y algunas zonas donde no se ha construido aún y pues están baldíos y tienen principalmente mucho estrato herbáceo y a veces algunos arbustos, garambullos, algunos nopales, pero principalmente son jardines. Bueno, vamos. Los métodos que utilizamos fueron trayectos de búsqueda de anfibios y reptiles. Hay un bordo, lo visitamos a media mañana, en la tarde noche, con lámparas, con redes. Visitamos también algunas casas donde se nos permitió el paso. Y recorrimos pues la calle principal y algunas de las calles aledañas en donde hay empedrado, un poco de árboles y bueno, no encontramos ahí en realidad nada. También fuimos en varias ocasiones, 3 o 4, para hacer una observación directa de aves con todo lo que significa. En las primeras 3 horas de la mañana tomamos fotografías, los identificamos. Observamos también los rastros de mamíferos, eso fue hacia la zona del bordo. En otros lugares no observamos nada. Allí en el bordo encontramos una excreta de zorra. Colocamos 4 o 5 cámaras trampas. Dos de ellas fueron cerca del bordo. El resto de las trampas fueron en jardines de casas y en una barda también de un terreno que estaba solo. Sin embargo, había un perrito en el terreno bastante inquieto y no la pusimos pues la parte del jardín, sino la pusimos en la barda, dado que ahí vimos algunos rastros de algún mamífero. No me acuerdo de qué especie, pero había unas excretas ahí encima. Bueno, también consultamos la literatura de los listados de fauna para el estado de Querétaro, específicamente los mamíferos del estado de Querétaro, el libro, y el libro de la herpetofauna del estado de Querétaro, para poder sacar de ahí la fauna que pudiera ser posible de encontrar en ese lugar. Como ustedes podrán sospechar, el trabajo tenía que ser rápido, no sé, en 2 o 3 semanas, así que no había mucha oportunidad de estar buscando en diferentes meses y épocas los organismos. Tuvo que ser un muestreo rápido y pues también tuvimos que hacer un listado de especies posibles. También utilizamos las especies que tuvieran evidencia fotográfica del sitio o muy cercano más bien a ese sitio. Y por supuesto, pues también estuvimos checando la identidad de las especies con ayuda de las fotografías. También realizamos encuestas a vigilantes, que pues son los que están muy en contacto con los organismos, hacen sus rondas en la tarde noche y pues ven ahí varios organismos interesantes. También entrevistamos a algunos biólogos, veterinarios también y ecologistas que tenían algún conocimiento sobre la fauna. Oh, otra vez. Bueno, estas son las encuestas. Eh, Utilizamos, como observan, una serie de fotos. Entre esas fotos colocamos especies que pudieran tener una posibilidad de encontrarse en esa zona. También colocamos algunas especies que no
tenían posibilidad de encontrarse. Esto para medir simplemente el grado de conocimiento que las personas tenían. Si nos señalaban una especie que no estaba, pues entonces ya poníamos en duda todos los resultados, ¿verdad?, de esa encuesta. En fin, son algunas de las fotografías que se utilizaron y pues estuvimos platicando con los encuestados largo rato para que identificaran con toda calma las especies posibles y las fuimos anotando. Bueno, estos son los resultados. De anfibios y reptiles no observamos ninguno, pero hubo 28 especies posibles. Tres de esas especies peligrosas, que era un resultado que les interesaba a las personas también ver qué serpientes y otras posibles especies pudieran ser peligrosas, ¿no? De las aves observamos 57 especies, pueden ser aproximadamente 90. Eso por algunos listados también que sacamos de los propios trabajos que hemos realizado por esas zonas. Y hicimos un listado entonces de 90 especies, 3 especies de esas fueron exóticas. Ese es un punto que nos interesaba a nosotros resaltar para que pues también hubiera un manejo adecuado de esas especies exóticas. De mamíferos se observaron entre los que se observaron y entre los posibles, hicimos una lista de 10 especies que la vamos a comentar. Estas son las especies exóticas: el Passer domesticus, la paloma Streptopelia decaocto y el estornino, Sturnus vulgaris. Eh, Estas especies son comunes ya en general en las ciudades. No observamos algún perico monje, algún perico argentino, porque esa era una especie pues que íbamos a sugerir que en caso de encontrarla, por supuesto, de que hubiera un mayor control sobre ella, dado que es una especie que puede causar daños tanto al interior de la zona urbana o de la zona del fraccionamiento, como hacia los cultivos externos. Estas son algunas fotografías de la zona del bordo, las dos cámaras que colocamos. Como se ve, bueno, pues hay en primer lugar un gato, y eso nos dio idea de la importancia de los gatos que hay por ahí. También en los propios recorridos fue fácil observar que los gatos andan por todos lados. Cuando fuimos a las casas también observamos que los gatos son bastante consentidos en ese lugar y pues andan por todos lados literalmente, y es una parte importante. Así que bueno, hubo fotos interesantes, incluyendo que pues solamente se pusieron una sola noche por la dificultad de poner las noches repetidas, dado que eran zonas abiertas y pues alguien las pudiera tomar las cámaras, ¿no? Pero bueno, fue interesante que en una sola noche hubieran estas tres especies del zorrillo, del cacomixle y el tlacuache. En la cámara que se puso en la barda fue la más interesante porque tomaron muchos individuos, muchísimas fotos, dado que estaba adentro de de un patio particular. Se dejaron ahí alrededor de 10 días y entonces pues hubo mayor oportunidad de estar viendo organismos y de estar haciendo un mayor análisis de los datos. Como se ve, los gatos siguen siendo relevantes, y los cacomixles, había algunos árboles frutales y ahí llevaban alguna fruta en la boca, y pues los tlacuaches que andaban por todo el lugar. Dada la actividad que se observó ahí en esa barda, pues nos da a entender que es una zona en donde la fauna tiene un tránsito usual. Los patios de las casas tienen en general perros, algunos no muy inquietos, otros sí, pero representan como sea un peligro. Hay muchos gatos también hacia el interior de las casas, aunque estos andan como quiera por todos lados. Así que ese fue
un ejemplo de un corredor para las especies. Por cierto que también del otro lado de la barda hay una zona pues sin construir, y eso también ayudaba a que este corredor pues fuera bastante visitado por los animalitos. Pudimos hacer una gráfica del horario de actividad de acuerdo de las fotos, dado que hubo pues varios días en que estuvieron ahí tomando fotos las cámaras. Y como se observa, bueno, en primer lugar, los cacomixles fueron los más activos, y en general, con la línea azul, pues hubo una mayor actividad a las primeras horas de la noche, ¿verdad? Y después, un tanto a medianoche, a las 2 3 de la mañana, en general, en los diferentes días así se presentó. Y luego ya hacia la madrugada y la mañana, pues ya descendía todo el día. No observamos alguna fotografía, al menos ahí, del cacomixle. Y las demás especies pues fueron más puntuales en sus fotografías. En los patios de las casas esto fue lo que observamos. Puros perros y gatos. Pudimos entonces delimitar algunos factores negativos que existen en el fraccionamiento para la fauna. Y el primero de ellos es la abundancia de gatos. Son los mayores depredadores en este ambiente. También nos comentaron los vigilantes que los jardineros pues sacrifican a las serpientes sin más interrogatorio, sin más investigación, si es venenosa, si no lo es, y inmediatamente la sacrifican cuando los encuentran pues ahí en sus jardines. Hay una ausencia de un programa de reubicación de especies peligrosas en el caso de las serpientes. Hay una eliminación del estrato arbustivo denso. Son pues jardines, dijéramos, normales, donde hay pasto, árboles, y de arbustos prácticamente no existen. Solamente hay zonas con un estrato herbáceo bastante denso, eso sí, pero pocos arbustos. Y pues en general hay poca vegetación, ¿sí?, que provea de recursos hacia la fauna nativa. Bueno, aquí está una serie de estudios de diversos países donde se está estimando el número de aves que están siendo cazadas por los gatos. Son estudios recientes y bueno, en todos se muestran que los gatos son bastante depredadores. Bueno, este es un estudio muy interesante sobre la efectividad de varias propuestas para pues que se incremente la población de una lagartija. Son modelos que ellos utilizaron, y bueno, se ve que la formación de corredores pues tiene un impacto. El mejorar el hábitat pues mejora la población, la probabilidad de persistencia de la población. Pero cuando se ponen a los gatos adentro de su casa, esa probabilidad es mucho más alta. Es decir, entonces que, y eso, bueno, pues con los modelos que ellos utilizaron. Pero el punto es que este es entonces la factor más importante del control de los gatos. Cuando ya se utilizan pues los gatos más los corredores, los gatos más el mejoramiento del hábitat, pues esto se mejora, incluyendo que pues es prácticamente lo mismo que cuando se colocan todos los factores juntos, ¿verdad? Es lo mismo el estar manejando a los gatos en casa y pues el estar mejorando el hábitat. Eso de guardar los gatos en casa es un problema, francamente. Sin embargo, hay diversas técnicas, diversos métodos, diversas
estructuras que pueden estar eso haciéndolo un poco posible. Sin embargo, bueno, pues lo que nosotros manejamos es que pues en primera se estuviera restringiendo allá a los gatitos al número de gatos que fueran conscientes de eso y bueno, pues que tuvieran todo el cuidado necesario. Luego mencionamos un poco más de esto. Aquí hay algunos ejemplos del mejoramiento del hábitat. Van a ver aquí una bibliografía general. Este es un lugar en donde pues tiene poco hábitat para la fauna y prácticamente pues pocos recursos. No hay donde estén, se escondan, se protejan o coman las especies, ¿no? Prácticamente. Habrá, por supuesto, algunas especies que sí puedan estar en esta zona. En esta parte hay unos camellones, como ven, en donde la estructura de la vegetación pues es variada. Tiene estrato arbustivo, más o menos denso, tiene un estrato arbóreo y se manejan especies que son nativas. Y entonces esta estructura pues puede formar un corredor para la fauna. Eh, eh, y bueno, pues algunas especies podrán utilizarlo. En este caso, pues hay un techo verde con estas especies herbáceas que ayudan para algunas especies tanto de aves como de reptiles. Y en este gran jardín, se ve aquí un tanto pequeño, pero no es tan pequeño, pues hay diversos elementos que se proponen son importantes para anfibios y reptiles. Bueno, falta por aquí alguna poza de agua, o no sé si esto sea intento de eso, pero por otro lado hay diferentes sitios donde los reptiles se pueden esconder, piedras diversas, hay estrato arbustivo, hay estrato herbáceo, hay una serie de troncos y otros elementos que ayudan a que la fauna se proteja, se esconda, se asolee, en el caso de los reptiles, y pues bueno, que sea un poco más amigable, eso en contraposición con pues un césped normal, ¿no? De un jardín. Bueno, ¿qué acciones propusimos? Bueno, esterilizar y mantener a gatos domésticos dentro de la casa. Eh, Repito, es difícil, sin embargo, bueno, está, espero, por salir, o tal vez ya salió algún capítulo de libro o artículo que está haciendo un estudiante de doctorado con respecto de una revisión de todas las estructuras que se han manejado para que los gatos pues no estén depredando. Eso incluye, por ejemplo, esa especie de collares, conos parecidos a la que ponen a los perros para que el gatito pues no esté por ahí con la oportunidad de comerse algo. Hay otros elementos como pues campanillas de los que se cuelgan ahí a los gatitos para que no vayan con tanta sorpresa ahí atacando a las especies. Hay unos elementos interesantes para las bardas donde se pone un tubo móvil, un tubo que va en un alambre, puede ser, y cuando el gato pues se trepa y se quiere agarrar de la parte superior de la barda, pues resulta que el tubo se mueve y nunca puede en realidad sujetarse adecuadamente. Y bueno, son una serie de propuestas interesantes que pues pueden estar haciendo pues algún efecto seguramente en que los gatos no se alejen de casa, pero pues naturalmente son bastante vagos y pues no creo que al 100% funcionen, pero seguramente tendrán un efecto bastante importante si es que lo llevan a cabo, ¿verdad? Todos los vecinos. También las acciones propuestas fue favorecer vegetación nativa con una estructura completa, es decir, incluyendo el estrato herbáceo y el estrato arbustivo.
Reducir lo más posible el uso de pesticidas y agroquímicos. Eso pues para los jardines es bastante frecuente. Favorecer corredores para la fauna, en el caso de la barda y el espacio que está entre la barda y su parte posterior, pues que está libre, pues es un corredor ahí, digamos, lo natural, pero bueno, pues buscar otras estructuras y otras posibilidades de formar corredores para la fauna. Establecer un programa de erradicación de las serpientes. Esto incluye un curso para los vigilantes para que puedan pues capturar a las especies sin riesgo, y bueno, incluye también algún lugar donde llevarlas y los permisos correspondientes, etcétera. También se planteó reducir la iluminación externa a las casas y evitar las lámparas LED. Esto porque pues, la iluminación puede estar cambiando los ciclos naturales de las especies, y las lámparas LED, pues es que estas tipo de luz tiene todo el espectro de la luz. Es una luz más parecida a la luz de día, y entonces eso puede afectar más a las especies. Y pues no liberar mascotas, eso incluye a los gatos, los perros, que no estén por todos lados, y que bueno, considerando que pudiera llegar por ahí el perico argentino, pues tampoco se les ocurriera liberarlo.